Fueron 30 años de servicio a la misma familia, pero cuando el patrón la humilló frente a todos, la obligó a desenterrar un secreto que destruiría el imperio que tanto atesoraba. El sonido de los cubiertos de plata se detuvo en seco. En el centro del lujoso salón, Arturo Sandoval Montenegro, el heredero de todo, señaló con el dedo su plato casi intacto. Sus ojos fríos recorrieron los rostros de los invitados, socios e inversionistas, antes de clavarse en un punto al fondo de la sala. ¡Beatriz! Su voz resonó como un latigazo. El silencio se hizo más profundo. Todos se giraron para ver a la cocinera, una señora de manos marcadas por el tiempo, de pie en la puerta de la cocina, vistiendo su impecable uniforme. «Ven aquí». Ella caminó lentamente, paso a paso, sintiendo cada mirada como una aguja. Al llegar a su lado, Arturo empujó el plato en su dirección. «¿Qué es esto?», preguntó, con un desprecio que congeló el aire. «Es la lubina que el señor ordenó», respondió ella con voz baja pero firme. Arturo soltó una risa corta y cruel. «Esto no es una lubina, es una vergüenza. Después de tantos años, ¿todavía no puedes hacer una cosa simple correctamente?». Los susurros comenzaron. La prometida de Arturo a su lado sonrió con superioridad. La humillación era un espectáculo. La mirada de Arturo se endureció aún más. Sin mostrar emoción, se volvió hacia Beatriz y con una voz cortante que solo ella pudo oír, siseó: «Regresa a la cocina, que es tu lugar, antes de que te eche a la calle». Pero en lugar de retroceder, el rostro de Beatriz se transformó. El dolor en sus ojos dio paso a una frialdad determinada. La mujer que lo vio crecer había desaparecido. En su lugar estaba la guardiana de una verdad que podía derrumbarlo. Ese rostro distorsionado por la ira. Por un instante, Beatriz no vio a Arturo. Vio lo contrario, la ausencia completa de otra persona. Vio el fantasma de la sonrisa de doña Cecilia, su madre, la mujer que la había acogido en esa misma casa 3 décadas atrás. El recuerdo la golpeó como una ola, llevándola lejos del salón frío y silencioso. Estaba de vuelta en esa cocina, pero ahora el sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando el rostro de una joven Beatriz, nerviosa, mientras una Cecilia vibrante y elegante probaba una cuchara de su sopa. Los ojos de Cecilia se cerraron por un momento y al abrirse brillaban. «Mi querida», dijo ella, con una voz que era música, «esto no es solo comida, es un abrazo. El puesto es tuyo. Esta cocina es el corazón de nuestra casa y sé que la cuidarás bien». Y ella la cuidó. Cuidó de la cocina y cuidó del niño. Vio a Arturo crecer, curó sus rodillas raspadas, escuchó sus secretos de infancia y celebró sus pequeñas victorias. No era solo la cocinera, era un testigo silencioso de toda una vida, la guardiana de las memorias de esa familia. El recuerdo entonces saltó hacia adelante, a una habitación oscura, con olor a medicinas y tristeza. Doña Cecilia, pálida y frágil en su lecho, sostenía la mano de Beatriz con la poca fuerza que le quedaba. «Tú nunca fuiste una empleada, Beatriz. Fuiste la hermana que nunca tuve», susurró Cecilia con los ojos llorosos. «Por eso necesito que me lo prometas. Cuida a mi Arturo. El poder y el dinero que va a heredar pueden envenenar el alma de un hombre». Beatriz solo asintió, con el corazón encogido. «Hay algo más», continuó Cecilia, su voz casi inaudible. «Un secreto que puede salvarlo o destruirlo. Arturo, él no es hijo biológico del hombre al que ha llamado padre toda su vida». El aire abandonó los pulmones de Beatriz. Cecilia entonces le contó la historia de un error de juventud, pero, sobre todo, la historia de un perdón. Le contó sobre la nobleza de su esposo, que amó y crió a Arturo como a su propia sangre para protegerlos a ambos. El verdadero legado de esta familia no es el apellido Beatriz, es el amor que lo salvó. Pero si el poder lo ciega,
Si se convierte en un hombre cruel que pisotea a los demás, necesitas recordarle la verdad, no por venganza, sino para que entienda que nació de la fragilidad y fue salvado por la grandeza de un hombre bueno. Y ahora, 30 años después, el eco de esa promesa sonaba más fuerte que los susurros en el salón. Beatriz miró al hombre frente a ella, el hombre que la llamó inútil, y no vio nada del niño que ayudó a criar. Solo el veneno del que Cecilia tanto temía. El día había llegado. El mundo pareció disolverse en un zumbido bajo. Allí, de pie en medio de ese opulento salón, Beatriz sentía el peso de 2 vidas sobre sus hombros, la vida que soñaba para su nieta y la vida que podría destruir con una sola frase. La promesa hecha a doña Cecilia ardía en su mente, una brasa que el desprecio de Arturo había convertido en un incendio. Hablar sería como romper un juramento sagrado de silencio. Pero callar, tragarse esa humillación, ¿no sería la mayor de las traiciones? Traicionar la memoria de Cecilia, que predijo este exacto momento, y traicionarse a sí misma, la mujer que sacrificó todo por esa familia. Su deseo era tan simple, tan puro, que dolía. No quería fortunas ni reconocimiento, solo quería la paz de sus últimos años, la dignidad de un trabajo bien hecho y, sobre todo, el futuro de Camila, su nieta. La imagen de la niña apareció en su mente con una claridad abrumadora, superponiéndose a los rostros arrogantes que la miraban. Veía a Camila en la mesa de la cocina de su pequeña casa, los codos apoyados en los libros, los ojos brillando de cansancio y determinación. Recordó el día en que llegó la carta. Camila la sostenía con manos temblorosas. El sobre de la universidad pública parecía un artefacto de otro mundo. «Entré, abuela, entré a la facultad de ingeniería». La explosión de alegría, el abrazo apretado que casi la dejó sin aire, las lágrimas de orgullo que corrieron por su rostro. Esa niña, su Camila, la primera de la familia en pisar una universidad. El sueño de ella era el sueño de Beatriz, y era un sueño caro. Los ahorros de toda una vida estaban guardados para eso. Para los libros que costaban el precio de una semana de compras, para los pasajes de autobús, para la computadora que necesitaría. Cada centavo estaba contado, cada hora extra trabajada era un ladrillo en la construcción de ese futuro. Y ahora, el hombre que ella vio nacer amenazaba con derrumbarlo todo con una sola frase: «Te echo a la calle». No solo estaba amenazando su empleo, estaba amenazando el sueño de Camila, estaba escupiendo sobre cada sacrificio que ella había hecho. Y los sacrificios fueron tantos, un torrente de navidades perdidas, de cumpleaños lejanos, inundó su memoria. Recordó el 10º cumpleaños de su hijo, Mateo. Había pasado toda la noche anterior horneando su pastel favorito, de chocolate con dulce de leche, dejándolo listo en el refrigerador. Pero en la tarde de la fiesta, doña Cecilia enfermó de repente y Beatriz no pudo irse. Se quedó al lado de la patrona, preparando caldos y tés, mientras escuchaba por teléfono a los amigos de su hijo cantando «Feliz cumpleaños» de fondo. Nunca vio la expresión de Mateo al soplar las velas. El pastel que hizo con tanto amor, su hijo nunca lo probó. Al día siguiente, Arturo, un niño mimado en ese entonces, exigió un pastel de chocolate y devoró, sin saberlo, el pedazo de infancia que le había sido robado a su propio hijo, y estuvo la enfermedad de su esposo, Miguel. Años de una lucha silenciosa, en la que cada turno extra en la mansión de los Montenegro se convertía en una caja de medicinas o una consulta médica. Llegaba a casa con los pies hinchados y el alma exhausta. Se sentaba junto a su cama y le sostenía la mano, a menudo quedándose dormida allí mismo en la silla. Les dio su tiempo, su salud, su juventud. Les dio los momentos preciosos que nunca volverían. A cambio, solo pedía respeto, la dignidad de ser vista como un ser humano. Y Arturo le negaba incluso eso. ¿Dónde estaba el niño que consoló la noche de la muerte de su padre?
El adolescente de 15 años que, con miedo de llorar frente a su madre, corrió a la cocina y se derrumbó en sus brazos, diciendo que no sería lo suficientemente fuerte para ocupar el lugar de su padre. Esa noche, ella le sirvió un vaso de leche tibia, como cuando era niño, y le dijo con toda la firmeza del mundo: «Tienes su corazón. Eso es todo lo que importa». ¿Dónde estaba ese corazón ahora? ¿Sepultado bajo el peso del dinero, congelado por la ambición? ¿O envenenado por la mujer de sonrisa cruel sentada a su lado? Beatriz lo examinó, ya no con la familiaridad de toda una vida, sino con la mirada clínica de un juez. La promesa a Cecilia resonó de nuevo, pero con un nuevo significado. La intención de Cecilia no era solo proteger el secreto, era proteger a su hijo de sí mismo. La verdad era un remedio amargo, un antídoto para el veneno de la arrogancia que debía administrarse solo en caso de emergencia. Y allí, bajo las luces deslumbrantes del candelabro de cristal, viendo la crueldad en los ojos de Arturo y la amenaza al futuro de su nieta, Beatriz entendió. La emergencia era ahora. Guardar el secreto no sería lealtad, sería cobardía. Sería permitir que el monstruo venciera al hombre. Sería dejar que el sacrificio de Miguel y el sueño de Camila se redujeran a nada. No, el precio de su silencio se había vuelto demasiado alto. La decisión de Beatriz, tomada en el silencio de su alma, se manifestó en su postura. Sus hombros, antes encorvados por el peso de los años y la sumisión, se enderezaron. Su barbilla se elevó una fracción de centímetro. Sus ojos, que Arturo esperaba ver llenos de lágrimas o miedo, estaban secos, firmes e increíblemente claros. No dijo una palabra, pero su silencio gritaba una nueva y peligrosa insolencia. Y Arturo, un hombre acostumbrado a dominar el mundo con su voz, sintió ese silencio como una afrenta personal. La humillación que había orquestado no estaba funcionando. Necesitaba quebrar su espíritu, y necesitaba hacerlo frente a todos. Necesitaba una victoria absoluta. Con una sonrisa lenta y cruel, se volvió hacia sus invitados, abriendo los brazos como un maestro de ceremonias. «Señoras y señores», comenzó, su voz ahora más alta, proyectada para llegar a cada rincón del salón. «Les pido disculpas por esta desagradable interrupción. Lo que están presenciando es un triste ejemplo de lo que sucede cuando la bondad se confunde con la debilidad». Caminó lentamente alrededor de Beatriz, como un depredador rodeando a su presa. «Esta mujer, Beatriz, hace 30 años, mi madre la encontró. Le dio un techo, un propósito. La acogimos no como a una empleada, sino como parte del paisaje, una presencia constante en nuestras vidas. Y durante años fue competente. Pero el tiempo, como todos sabemos, es implacable». Se detuvo frente a ella, su mirada recorriéndola de arriba a abajo con un desprecio palpable. En los últimos meses, los errores se han vuelto frecuentes. El vino servido a la temperatura incorrecta en una cena con inversionistas extranjeros. El pedido para la fiesta de compromiso equivocado, casi causando un desastre. Pequeñas cosas, ustedes entienden. Cosas que yo, por respeto a la memoria de mi madre, dejé pasar. Me dije a mí mismo: Arturo, sé paciente, está vieja, está cansada. Pero hoy, al ver esta actitud, me doy cuenta de que el problema no es la edad, es la arrogancia. Su prometida, Valeria, una mujer esculpida en hielo y ambición, intervino con una perfección ensayada. Puso una mano delicada en el brazo de Arturo con una expresión de falsa compasión. «Querido, no seas tan duro. Probablemente está confundida», dijo, con una dulzura venenosa. Luego se volvió hacia la esposa de un banquero sentada a su lado y en un susurro lo suficientemente alto como para que medio salón lo oyera, completó: «El problema con esta gente es que no conocen su lugar. La madre de Arturo era una santa, pero permitía ciertas familiaridades.
Ahora se necesita mano dura para poner a la servidumbre de vuelta en su sitio. Esta gente. La expresión golpeó a Beatriz con la fuerza de una bofetada. Ella no era gente. Era Beatriz Vargas, la mujer que le enseñó a Arturo a atarse los zapatos, la mujer que sostuvo la mano de Cecilia hasta su último aliento. Y esta chica, que no tenía una décima parte de la clase o la bondad de Cecilia, se atrevía a pronunciar su nombre para justificar su propia crueldad. Mientras Valeria hablaba, Beatriz sintió el anillo de Cecilia, que llevaba en una cadena bajo el uniforme, helado contra su piel. Era un anillo sencillo que la patrona le había dado en su lecho de muerte diciendo, para que recuerdes mi cariño y nuestra promesa. El frío del metal pareció inyectar hielo en sus venas, borrando cualquier vestigio de miedo. Arturo, al darse cuenta de que la intervención de su prometida había sido eficaz, se sintió aún más poderoso. Volvió a concentrarse en Beatriz, acercando su rostro al de ella. ¿Oíste eso, Beatriz? Mano dura, algo que mi madre no tenía. Ella te defendía, te trataba como a una confidente, confió en ti, y así es como pagas su memoria, con un plato mal hecho y una mirada de desafío. ¿Acaso has olvidado quién eres? Vives en esta casa, comes de nuestra comida, respiras nuestro aire. La gratitud es lo mínimo que esperaba. La mención de su relación con Cecilia fue la gota que colmó el vaso. Beatriz recordó las largas tardes en el jardín, las confidencias, las risas y las lágrimas que compartieron. Arturo no sabía nada. Él veía su relación como la de una patrona y su empleada favorita. No tenía idea de la profundidad de ese lazo, de la hermandad que las unía más allá de cualquier jerarquía social, y estaba usando ese recuerdo sagrado para intentar avergonzarla. El salón estaba en un silencio sepulcral. Los invitados apenas respiraban. Algunos miraban sus platos, otros el techo, cualquier lugar que no fuera la tortuosa escena que se desarrollaba. Uno de los socios de Arturo, un hombre mayor, hizo ademán de levantarse, pero su esposa lo detuvo del brazo, negando con la cabeza en una advertencia silenciosa. Nadie iba a interferir. El poder de Arturo era un muro invisible que los paralizaba a todos. En la esquina de la mesa principal, un señor de pelo blanco y mirada penetrante observaba todo sin mostrar emoción. Era don Alfonso Montenegro, tío abuelo de Arturo, hermano del difunto patriarca. No había tocado la comida, solo observaba, sus ojos moviéndose de Arturo a Beatriz como si estuviera leyendo una historia que solo él podía entender. Al ver que la humillación moral no la había quebrado, Arturo decidió asestar el golpe final, el más bajo y cruel de todos. Atacaría su futuro, su supervivencia. Pero ¿sabes qué? Me cansé, dijo, su voz bajando a un tono siniestro. Me cansé de cargar con el peso de tu incompetencia por gratitud. A partir de esta noche, estás despedida. Y no creas que será fácil. ¿Crees que alguien te dará un trabajo? ¿Una cocinera vieja, lenta y sobre todo insolente? Soy Arturo Sandoval Montenegro. Haré una llamada, solo una, y me aseguraré de que nunca más frías un huevo en ninguna cocina de esta ciudad. Saldrás de aquí con la ropa que llevas puesta y nada más. Descubrirás cómo es el mundo real, lejos de la protección que mi familia te dio. Se inclinó, su aliento caliente en el rostro de ella. Te arrepentirás de este día. Te arrepentirás de haberme mirado así. Desearás no haber nacido. La amenaza flotó en el aire concreta y terrible. No solo le estaba quitando el trabajo, la estaba sentenciando a la miseria. Estaba destruyendo el futuro de Camila. Y en ese momento, mirando a los ojos del hombre al que una vez le cantó canciones de cuna, Beatriz ya no sintió el frío de la determinación. Sintió una calma profunda, una claridad absoluta. Él no le había dejado otra opción, se había convertido exactamente en lo que Cecilia temía.
Y la promesa que guardó durante tantos años ya no era una carga, era su única arma. La última palabra de Arturo, nacido, quedó suspendida en el aire, densa y fría. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de conmoción o vergüenza, era un silencio de conclusión, el vacío que queda después de una ejecución. Arturo sonrió, una sonrisa fina y satisfecha. Había ganado. Fue entonces cuando un sonido, pequeño pero increíblemente nítido, cortó la quietud. El sonido de un tenedor de plata siendo delicadamente depositado sobre un plato de porcelana. El tintineo fue una señal de partida. Todas las miradas se volvieron hacia el extremo de la mesa, donde don Alfonso Montenegro, el hermano mayor del difunto patriarca, doblaba su servilleta de lino con una calma metódica. Limpió las comisuras de su boca, que no había tocado la comida, y colocó la servilleta junto al plato. Con la lentitud de quien tiene todo el tiempo del mundo, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Alfonso era un hombre de 80 años, encorvado por la edad, pero en ese momento parecía la figura más alta e imponente de la sala. Sus ojos, de un azul pálido pero afilados como un cristal roto, se fijaron en su sobrino nieto, Arturo. Su voz no era fuerte, pero poseía un timbre grave, una resonancia de terciopelo y acero que silenció incluso los pensamientos. Arturo, sorprendido, se giró. «¿Tío Alfonso? ¿Algún problema? ¿El vino no es de su agrado?» El intento de normalidad sonó patético. Alfonso ignoró la pregunta. «Mi hermano, tu abuelo para todos los efectos, construyó esta empresa y este nombre basándose en una única filosofía», dijo Alfonso, su voz extendiéndose por el salón. Decía que el carácter de un hombre no se mide por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a aquellos que no pueden ofrecerle nada a cambio. Decía que la lealtad no se compra con salarios, se gana con respeto. Respeto, Arturo, una palabra que parece haberse vuelto extraña para ti. El rostro de Arturo se contrajo en una máscara de furia controlada. «Tío, con todo respeto, estás senil. Esto es un asunto doméstico, una cuestión de disciplina. Esta mujer tiene un nombre», interrumpió Alfonso, su voz subiendo un grado en volumen e intensidad. «Su nombre es Beatriz, y la conozco desde el día en que entró en esta casa. Una muchacha de 19 años, con las manos callosas y miedo en los ojos. La vi criarte, Arturo. La vi cambiarte los pañales, bajarte la fiebre y hornear el pastel para cada uno de tus cumpleaños, hasta que te creíste demasiado hombre para eso. La vi llorar en silencio en el funeral de mi hermano, el hombre al que llamabas padre, no como una empleada, sino como alguien que había perdido a un amigo. Así que no me hables de disciplina. Lo que veo aquí no es a un patrón disciplinando a una empleada, es a un muchacho malcriado, ebrio de poder, tratando de quebrar a una mujer cuya integridad moral es mayor que todo tu patrimonio». La acusación directa hizo vibrar el aire. Valeria, la prometida, intentó intervenir. «Señor Alfonso, Arturo solo está defendiendo el honor de la familia». Alfonso giró su mirada hacia ella, y por primera vez Valeria pareció sentir un escalofrío. «Mi querida», dijo, con una frialdad cortante, «eres nueva en esta familia. Permíteme enseñarte algo. El honor de los Montenegro no reside en cubiertos de plata ni en platos perfectamente cocinados. Reside en la palabra dada, en el respeto a los mayores y en la gratitud hacia quienes nos han dedicado su vida. El honor de esta familia está siendo manchado, sí, pero no por Beatriz». Luego se giró, su mirada barriendo los rostros de los invitados, los socios, los inversionistas. «Todos ustedes han venido aquí esta noche para celebrar negocios, para fortalecer lazos con el Imperio Montenegro. Les invito a que miren atentamente al hombre que lo dirige.
un hombre que amenaza la subsistencia de una anciana que le sirvió durante toda una vida y lo hace como entretenimiento para la cena. ¿Confiarían su dinero a un hombre con un temperamento tan frágil? ¿Creen que su palabra en un contrato es más fuerte que 30 años de lealtad demostrada? El poder, amigos míos, no revela el carácter de una persona, simplemente lo amplifica. Y lo que estamos viendo aquí es el carácter de Arturo Montenegro, amplificado para que todos lo vean. La sala era un caos silencioso. Los invitados se removían en sus sillas, la humillación de Beatriz, ahora transformada en un juicio público sobre Arturo. Había perdido el control de la narrativa. El espectáculo era él. Alfonso, entonces, caminó lentamente, rodeando la larga mesa, sus pasos resonando en el suelo de mármol. No se detuvo junto a Arturo, continuó hasta quedar a pocos metros de Beatriz. No la tocó, no la consoló. Simplemente se posicionó, creando una barrera invisible, una fortaleza con su propia presencia. La miró a los ojos y vio la historia completa allí. El dolor, el conflicto, la promesa, la decisión. Y asintió, un gesto casi imperceptible, de profundo entendimiento. Finalmente se volvió hacia Arturo una última vez, su rostro una máscara de profunda decepción. He observado a esta mujer durante décadas, Arturo. Es la discreción en persona, la lealtad encarnada. Ha guardado los secretos de esta familia como si fueran su propia vida. Si, después de 30 años de un silencio impecable, te mira de esta manera, no es por un pescado, es porque algo mucho más profundo está mal. Algo está podrido en los cimientos de esta casa que crees que es tuya. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego se dirigió directamente a Beatriz, su voz ahora suave, pero clara como una campana. Beatriz, si hay algo que deba decirse, el momento es este. No sé qué carga llevas, pero sé que la has llevado sola durante demasiado tiempo. Habla. Hay al menos un Montenegro en esta sala que todavía recuerda lo que es el honor. Y yo te escucharé. Le dio el permiso. Le dio la credibilidad. Transformó a la cocinera humillada en un testigo. Y en el silencio que siguió, todos los ojos, antes llenos de lástima por ella, ahora se volvieron hacia Arturo, llenos de sospecha. El giro estaba completo. El escenario estaba listo. El permiso de Alfonso flotó en el aire, un puente de dignidad construido sobre un abismo de humillación. Beatriz respiró hondo, no el aire viciado del salón, sino el aire de 30 años de recuerdos, de sacrificios, de silencios. Cuando habló, su voz no era la de una cocinera asustada, era la voz de un testigo de la historia, tranquila, clara e inquebrantable. No miró a Alfonso, ni a los invitados cuyos rostros eran máscaras de asombro. Sus ojos se fijaron en Arturo, y solo en él. Usted habló sobre el apellido Montenegro, comenzó, cada palabra cayendo como una piedra en un lago silencioso. Habló del honor que conlleva, del imperio que es suyo por derecho de sangre. Pero, ¿sabe usted lo que es un verdadero legado, joven Arturo? No es el nombre grabado en oro en la fachada de un edificio. No es la fortuna que se acumula en cuentas bancarias. El verdadero legado es la historia que contamos sobre quienes vinieron antes que nosotros. Es la verdad que nos dejan, y la historia que usted conoce, la verdad sobre la que ha construido toda su vida, es una farsa. Arturo soltó una carcajada, un sonido feo y forzado. ¿Una farsa? Ahora la cocinera se volvió filósofa. Has enloquecido del todo, vieja. ¿Qué sabes tú de mi vida, de mi historia? Lo sé todo, respondió Beatriz, con una sencillez que congeló la burla en sus labios. Porque yo estaba allí, y la parte más importante de tu historia no es sobre ti, es sobre el hombre al que llamabas padre. Hizo una pausa y en lugar de atacar a Arturo, comenzó a pintar un retrato. Su padre, el señor Montenegro, fue el hombre más amable que he conocido. Usted no lo recuerda.
Era muy pequeño, pero hubo una helada terrible, una que casi destruyó la cosecha de café de los pequeños productores de la región. Su padre, sin decir una palabra a nadie, usó su propio dinero para comprar toda la cosecha perdida, al precio justo. Me dijo: Beatriz, la dignidad de un hombre no puede congelarse con el clima. Salvó de la ruina a docenas de familias y nunca quiso el crédito. Era un hombre cuya grandeza residía en sus actos silenciosos. Continuó, su voz tejiendo recuerdos que solo ella podía tener. Recuerdo el día en que el hijo del chofer enfermó gravemente y necesitaba un tratamiento costoso en otro estado. El señor Montenegro lo pagó todo: el avión, el hospital, la estancia de la familia. Cuando el chofer vino a agradecerle, llorando, él solo puso una mano en su hombro y dijo: los hijos son lo único que realmente importa. Él entendía el valor de un hijo, Arturo, el valor de proteger a un niño a cualquier costo. Arturo estaba desconcertado. La ira en su rostro dio paso a la confusión. ¿A dónde quieres llegar con estas historias sentimentales? Mi padre fue un gran hombre. Lo sé. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Todo, dijo Beatriz, y ahora su voz tenía una nota de tristeza, porque su madre, doña Cecilia, también conocía su grandeza y lo amaba por eso, y lo amaba a usted, Arturo, más que a su propia vida. Pero tenía miedo, un miedo profundo que la consumía. Tenía miedo de que toda esta riqueza, todo este poder, lo transformara. Tenía miedo de que usted olvidara las lecciones silenciosas del hombre que lo crió. Su miedo, Arturo, era que un día usted se convirtiera en un hombre que humilla a los débiles para sentirse fuerte. Su miedo era que usted se convirtiera en el hombre que es hoy. La acusación fue un golpe en el estómago. Arturo dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. «¡Cállate! ¡Cállate! No te atrevas a usar el nombre de mi madre para insultarme, sirvienta insolente. Hablo de ella porque ella me lo pidió». La voz de Beatriz se elevó, no en volumen, sino en poder. Hablo porque ella me confió su historia. Y la mayor prueba de amor que usted ha recibido en esta vida no fue la herencia a su nombre, fue un secreto que su padre, el hombre que usted venera, guardó hasta la tumba para protegerte. El salón contuvo la respiración colectivamente. Arturo la miraba fijamente, con los ojos desorbitados, una terrible premonición comenzando a tomar forma en su mente. Y entonces Beatriz asestó el golpe. Su voz bajó a un susurro, pero cada sílaba resonó como un trueno. Usted está tan orgulloso de su sangre, de su apellido, de su linaje, pero la mayor nobleza que jamás existió en esta familia no estaba en la sangre que corre por sus venas, Arturo. Estaba en el corazón del hombre que lo crió, porque lo amó como a un hijo. Sabiendo que usted no llevaba su sangre, el mundo se detuvo, el tiempo se congeló, la expresión en el rostro de Arturo se deshizo, la ira, la arrogancia, la confianza, todo se hizo añicos, revelando un horror puro e infantil debajo. «No», susurró, «no, es mentira. Usted no lleva su sangre, muchacho», continuó Beatriz, su voz firme, pero no cruel. Era la voz de una verdad inevitable. Usted fue el fruto de un error de su madre, un momento de debilidad del que se arrepintió el resto de su vida. Pero también fue la mayor prueba de amor del hombre que lo llamó hijo. Él lo supo, y eligió amarlos a los dos. Eligió darte su nombre, su fortuna, su vida. Eligió ser tu padre. Ese es el verdadero legado Montenegro, un legado de perdón, no de sangre. «¡Mentira!», gritó Arturo, con la voz estrangulada. «Es una mentira de una vieja loca y vengativa. ¡Pruebas! ¿Dónde están tus pruebas?». Con una calma que parecía sobrenatural, Beatriz se llevó la mano al cuello. Sacó por debajo del uniforme una cadena de plata simple y antigua. En ella no había un anillo ni un colgante. Había una pequeña y delicada llave, ennegrecida por el tiempo. La noche en que murió, doña Cecilia me entregó esta llave. Es del pequeño joyero que guardaba en su mesita de noche.
Me dijo que, bajo el doble fondo de terciopelo, había una carta escrita por ella, contando toda la historia, el nombre de su padre biológico y la decisión del hombre que lo crió. Me hizo jurar que solo te entregaría esta llave el día en que te mirara y ya no viera nada del corazón de ese hombre bueno. Dijo que era un remedio de emergencia para recordarte que tu vida no comenzó con el derecho de herencia, sino con la gracia del perdón. Beatriz dio un paso adelante, con la mano extendida, la pequeña llave colgando de la cadena, balanceándose suavemente bajo la luz del candelabro. La llave era minúscula, insignificante, pero en esa sala era más pesada que todo el oro de los Montenegro. Era la llave de la verdad, y con ella Beatriz acababa de demoler el mundo de Arturo Montenegro, ladrillo por ladrillo. La pequeña llave de plata se balanceaba en la cadena, un péndulo marcando el final de una era. En el silencio ensordecedor que siguió, el primer sonido no fue de Arturo, sino el suave clic de un bolso de diseñador al cerrarse. Valeria, la prometida, se levantó de la silla con una fluidez escalofriante. Su rostro, antes un retrato de superioridad, era ahora una máscara de cálculo frío. Miró a Arturo, no como al prometido poderoso que idolatraba, sino como a un activo tóxico, una acción en caída libre. Lo barrió con una mirada que mezclaba asco y desprecio, como si lo viera por primera vez y no le gustara lo que veía. Un fraude. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió del salón, sus tacones de aguja produciendo un eco agudo y solitario en el suelo de mármol, cada paso, un veredicto final. El abandono fue tan rápido, tan clínico, que pareció más brutal que cualquier grito. Arturo la vio irse, pero su mirada estaba vacía. No parecía registrar su partida, ni la cascada de susurros que comenzó a ondular por la sala. Solo miraba fijamente a Beatriz, o quizás a través de ella, con los labios entreabiertos, el cerebro tratando desesperadamente de reconstruir una realidad que se había pulverizado en un instante, el hombre que era, el nombre que llevaba, la historia que se contaba a sí mismo. Todo era humo. Don Alfonso caminó lentamente hasta su sobrino nieto. Había una tristeza infinita en sus ojos. No tocó a Arturo, no ofreció consuelo, solo miró la devastación ante él. La verdad nunca destruye a un hombre, Arturo, dijo, con voz baja y cansada. Solo revela lo que ya estaba roto por dentro. Mi hermano no te dio solo un nombre, te dio la oportunidad de ser un hombre honorable. Fuiste tú quien la desperdició. El hechizo del poder se había roto. Los invitados, antes cautivos del miedo y la admiración por Arturo, ahora solo veían a un hombre desnudo, despojado de su única armadura. Comenzaron a levantarse, uno por uno, en un éxodo silencioso y avergonzado. Murmuraban disculpas apresuradas a Alfonso, evitando la mirada de Arturo a toda costa. Eran como ratas abandonando un barco que de repente se dieron cuenta de que se estaba hundiendo. El ruido de sus conversaciones apresuradas, de sus pasos alejándose, era el sonido de la reputación de Arturo desintegrándose en tiempo real. En pocos minutos, el suntuoso salón, escenario de su mayor demostración de poder, se convirtió en su tumba social. Solo quedaban 3 personas en medio de la devastación de platos intactos y copas de vino a medio tomar. Arturo, paralizado en su infierno particular. Alfonso, el testigo de una tragedia familiar, y Beatriz, la mensajera de una verdad aplazada. Con la calma de quien concluye una tarea largamente debida, Beatriz caminó hasta la cabecera de la mesa. Se quitó la cadena del cuello, el metal frío en sus dedos. No le arrojó la llave a Arturo, no la usó como un arma final. Con un gesto de solemnidad, la depositó suavemente sobre la madera pulida, junto al plato intacto que lo había iniciado todo. La llave descansaba allí, un punto final en una historia de 30 años.
No hice esto por venganza, muchacho, dijo, su voz no más que un soplo, pero resonando con la fuerza de un juramento. No quería tu caída, quería que recordaras a tu padre, el hombre que te vio nacer y te eligió, incluso cuando no tenía por qué hacerlo. Su amor era tu verdadero derecho de nacimiento, y lo usaste esta noche para humillar y herir. Que esta verdad, por mucho que duela, te enseñe a ser, algún día, la mitad del hombre que él fue. Luego se volvió hacia Alfonso e inclinó la cabeza en un gesto de respeto final. Señor Alfonso, agradezco la confianza que su familia depositó en mí. Mi trabajo aquí ha terminado. Y con esa declaración se dio la vuelta y comenzó a caminar. Con la espalda recta y el paso firme, cruzó el salón vacío, pasando junto a las sillas desordenadas y los restos de una fiesta que se había convertido en un velorio. No miró hacia atrás, dejó atrás la opulencia, el dolor, los secretos, y por primera vez en 3 décadas, al cruzar la puerta de esa mansión, se sintió completamente libre. La escena corta, el sol brilla, han pasado meses. Estamos en el patio sencillo y florido de la casa de Beatriz. El sonido no es de cubiertos de plata, sino de risas y de una cumbia sonando en una radio. El aroma no es de alta gastronomía, sino de un asado familiar. Beatriz, con un vestido de algodón de colores, sirve una ensalada de papas mientras su nieta Camila la abraza con fuerza, mostrándole un examen de la universidad con una nota alta estampada en rojo. Su hijo, Mateo, está a cargo de la parrilla. Es una escena de felicidad simple, pero profundamente real. Comienza la narración final. Esa noche, Arturo Montenegro perdió todo lo que le importaba: el estatus, el poder, el futuro que creía suyo. Dicen que vendió la empresa y vive recluido, atormentado por el fantasma de un apellido que nunca fue suyo por derecho, pero que podría haber sido suyo por honor. Beatriz, por otro lado, no ganó ninguna fortuna. Ganó algo que el dinero no puede comprar: su paz. Demostró que el verdadero legado no es el nombre que se hereda, sino la dignidad con la que se vive. Y allí, rodeada del amor que era, de hecho y de derecho, el suyo, finalmente estaba en casa. La historia de Beatriz nos recuerda una verdad poderosa. La verdadera fuerza no reside en el ruido del poder o el brillo del dinero, sino en la calma silenciosa de la dignidad. ¿Cuántas veces, en nuestras propias vidas, no hemos sido testigos de la arrogancia, tratando de menospreciar a quienes trabajan en silencio? ¿Cuántas veces la bondad se confunde con la debilidad? Esta historia es un tributo a todos los corazones que, a pesar de ser heridos, se niegan a ser aplastados. Trata sobre ese punto de inflexión, ese momento en que el alma dice «basta», y la justicia, por mucho que tarde, encuentra una voz. Creemos que el respeto es la base de todo, y que la historia de una persona, sus sacrificios y su lealtad valen más que cualquier herencia. Lo que Arturo no entendió es que ya tenía el mayor legado de todos, el amor incondicional de un padre, pero lo cambió por un plato de orgullo vacío. Si tú también crees que la dignidad es nuestra posesión más valiosa, un tesoro que nadie tiene derecho a tocar, entonces queremos conectar contigo. Deja que tu voz se una a la nuestra en los comentarios de abajo. Escribe la palabra dignidad para demostrar que apoyas el valor de Beatriz y crees en el poder de la verdad. Cada comentario fortalece a nuestra comunidad y nos recuerda que no estamos solos en nuestros valores. Y si este mensaje tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Piensa en alguien que quizás necesite recordar su propia fuerza, alguien que enfrenta una batalla silenciosa. Comparte este video. Tu gesto podría ser la inspiración que esa persona necesita hoy. Y para no perderte más de nuestras historias conmovedoras, que siempre buscan la luz incluso en los momentos más oscuros, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu participación
es lo que nos impulsa. Muchas gracias por vernos.